Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Continuamos con la serie titulada Adoración Bíblica. En nuestro estudio anterior abordamos el tema de la idolatría, el problema de la falsa adoración. Y comprendimos que en el sistema idolátrico del antiguo cercano oriente que rodeó a los hebreos, los dioses toleraban sin problema que sus devotos adoraran a otras deidades. Y que en un rotundo contraste, el Antiguo Testamento desde la antigüedad prohibió contundentemente la adoración a otros dioses y demandó que ésta fuera rendida exclusivamente a Yahvé, describiendo detalladamente la manera en la que el Dios verdadero anhela ser adorado. También entendimos que la negación que el Antiguo Testamento hace de la existencia de otros dioses, la cual se extiende también a lo largo del Nuevo Testamento, no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Y que otra característica única del Antiguo Testamento se encuentra en su profecía. Especialmente durante el período clásico de Israel, cuando las profecías empezaron a ser dirigidas al pueblo en lugar de a la realeza. Esto nunca sucedió en las religiones y culturas circundantes al pueblo hebreo, ya que en el antiguo cercano oriente las profecías fueron dirigidas a los reyes o a sus allegados, no al pueblo. Sin embargo, Yahvé le habló no solo a los reyes, sino especialmente a todo su pueblo. Entonces, el Dios verdadero es aquel que niega la existencia de otros dioses y el único que le ha hablado a su pueblo a través de sus verdaderos profetas. Asimismo, observamos cómo en la historia bíblica los dos problemas más graves del pueblo de Israel fueron precisamente la contraparte de cada uno de estos dos elementos primordiales que hacen inédito al Antiguo Testamento. Como contraparte del monoteísmo encontramos a la idolatría. Y como contraparte de la voz de Dios que era comunicada al pueblo, encontramos a la falsa profecía. El Nuevo Testamento nos enseña con claridad que la iglesia de Jesucristo es ahora el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Y es innegable que dos de nuestras principales deficiencias en el tiempo presente siguen siendo la idolatría y la falsa profecía. Las falsas profecías, a grandes rasgos, son declaraciones incorrectas, fraudulentas o erróneas que se expresan tomando el nombre de Dios en vano. El biblista Daniel Block define a la idolatría como adoración falsa que involucra actos humanos reverenciales de sumisión y homenaje ante seres u objetos en el lugar del único Dios verdadero. Pero, ¿quién es el Dios verdadero? Esta es la pregunta que, aún con mis múltiples limitaciones, intentaré responder a lo largo de esta predicación
titulada El Dios de la Biblia, el único que debe ser adorado. Debemos reconocer con humildad que la misma Biblia nos dice claramente que Dios es incomprensible y que es imposible para nosotros entenderlo totalmente. David escribió en el Salmo 145:3, grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza no se puede comprender. También David expresó en el Salmo 139, versículos 5 y 6, por delante y por detrás me rodeas y colocas tu mano sobre mi cabeza. Conocimiento tan maravilloso está más allá de mi comprensión, tan grande es que no puedo entenderlo. En el Nuevo Testamento Pablo escribió en su carta a los romanos la siguiente doxología. Qué inmensas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué difícil es entender sus decisiones y explicar lo que hace. ¿Quién podrá escudriñar los pensamientos del Señor? ¿Quién es su consejero? ¿Y quién puede haberle dado algo al Señor para sentirse con derecho a cobrarle? Porque todo fue creado por Dios, existe por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre, a Él sea la gloria siempre. Así sea. Insisto en esto. Es importante observar que es el Dios de la Biblia el que niega la existencia de otros dioses y que se comunica con su pueblo, quien ha tomado la iniciativa de revelarse a nosotros tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y nos invita explícitamente a adorarle exclusivamente a Él de la manera en la que Él anhela ser adorado. La realidad de Dios siempre superará todo lo que la finita mente humana pueda entender o expresar. Por lo tanto, todo lo que se diga o enseña acerca de Dios debe basarse en la revelación que Él hizo de sí mismo en el compendio de las Sagradas Escrituras. Y ese es el punto número 1. Los títulos o nombres del Dios de Israel. Debo aclarar que por motivos de tiempo no me será posible abordar ni profundizar en todos los títulos o nombres de Dios en la Biblia. En el Primer Testamento, es decir, en el Antiguo Testamento, el Dios de Israel es identificado por una serie de epítetos, siendo algunos de estos los siguientes. Elohim, el cual aparece más de 2000 veces en el Antiguo Testamento. Esta palabra Elohim es plural realmente y era utilizada para describir a múltiples deidades. Sin embargo, los autores del Antiguo Testamento utilizaron la palabra Elohim como un plural majestático, y no quiero complicarlo. Esto simplemente significa que estos autores del Antiguo Testamento usaron el término Elohim como un plural que implica majestad y grandeza al referirse al Dios singular de Israel. Por lo tanto, cuando se aplica al Dios verdadero, Elohim no se traduce como dioses, sino como Dios, recordando la majestad y la grandeza del Señor. El término Elohim era igualmente la forma genérica semítica para aludir a diversas deidades. Por lo tanto, este era también utilizado por otros pueblos para referirse a sus dioses falsos. No obstante, el título Elohim aplicado al verdadero Dios nos recuerda que Él es el Dios creador, quien lo conoce todo y está en todo lugar, en todo momento. La Biblia inicia afirmando la existencia de Dios, de Elohim, presentándolo como el único creador y Señor del universo. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Elohim, Dios, los cielos y la tierra. En el relato de la creación vemos el énfasis en el poder de Dios para dar existencia a todas las cosas por medio de su decreto divino, es decir, de su palabra o su logos. También encontramos el título El. Este fue utilizado por otras culturas para referirse a sus deidades. Por ejemplo, El era el nombre del Dios principal en el panteón cananeo. En algunos contextos, El y Baal se utilizaban de manera indistinta. Sin embargo, solo el Dios de Israel es digno
de este título divino. Él es el único Dios verdadero y fuera de Él no hay otro. Jacob, después de reconciliarse con su hermano Esaú, volvió a la ciudad de Siquem. Y nos dice el relato de Génesis 33:20 lo siguiente: y levantó Jacob un altar al que llamó Elohé Israel. Esto es Dios, el Dios de Israel. De hecho, en la palabra compuesta Israel también podemos observar que esta termina con el título divino Israel, el que lucha con Dios. El título Shaddai significa todopoderoso, omnipotente, y parece aludir también al papel divino del Señor como aquel que preside la corte celestial en el monte de Dios, el Dios de la montaña. La palabra Shaddai es similar al término hebreo Shad, que se traduce como pecho, pero debo aclarar que sugerir que el título Shaddai significa el Dios de los pechos parece ser una falacia etimológica y por lo tanto no es una traducción razonable. El Shaddai es el Dios todo suficiente, el que todo lo puede. El título de Shaddai se encuentra con más frecuencia en los libros de Génesis y Job. Por ejemplo, Dios se refiere a sí mismo como el Shaddai cuando confirma su pacto con Abraham, diciendo en Génesis 17, versículos del 1 al 3, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra. El título divino, El Yon, significa el Altísimo, el más alto, el exaltado. Los paganos cananeos de Ugarit adoraban a un Dios al que llamaban precisamente así, el Yon, Dios Altísimo. No obstante, solo el Dios verdadero es digno de este título divino. Melquisedec, el sacerdote de el Yon, del Dios Altísimo, bendijo a Abraham en ese nombre. Vemos en Génesis 14, 19 y 20, luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, el Yon, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, el Yon, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El título Adón o Adonai se traduce como Señor. Y es un título de autoridad y honor. Este enfatiza el poder y el señorío de Dios sobre toda la tierra. Este epíteto es utilizado para atribuirle a Dios la honra y la adoración más elevadas y excelsas. En tiempos de Nehemías, los judíos se enfrentaron al odio, la rabia, la burla y las amenazas de quienes se opusieron a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Nehemías, confiando en Dios y sin inmutarse, proporcionó armas al pueblo y continuó presidiendo la reconstrucción de los muros, recordándoles a los hebreos que Adonai estaba con ellos. Vemos en el relato que Nehemías dice: luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, literalmente acuérdense de Adonai, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. El título El Olam significa el Dios de la eternidad o el Dios eterno. Este implica que la soberanía de Dios se extiende más allá de la temporalidad y de nuestra capacidad de entender. El profeta Isaías dice en Isaías 40:28: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, Elohé Olam, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. El título El Roi significa el Dios que me ve. El verdadero Dios es aquel que ve las necesidades de los suyos
Y responde, no hay una sola circunstancia que escape de su conocimiento y cuidado. Dios nos conoce a cada uno. Él sabe todo lo que atravesamos y actúa a nuestro favor, haciendo que todas las cosas cooperen para nuestro bien. La sierva Agar, después de quedar embarazada, tuvo muchos conflictos con Sarai, la esposa de Abraham, quien la trató con dureza. Por lo que finalmente Agar decidió huir del campamento, con el propósito de regresar a su Egipto natal. En el camino un ángel se le apareció a Agar y la convenció de regresar a Sarai. El relato bíblico nos dice así: a partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, ¿de verdad he visto a aquel que me ve? Otros títulos de Dios son ilustrativos o figurativos. Daniel lo presenta como el anciano de días, aquel que vive para siempre y cuyo reino es eterno. Los dioses falsos se encuentran limitados al tiempo, pero Yahvé está activo en el tiempo y conduce la historia hacia su fin determinado. Como lo escribió Moisés en el Salmo 92, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios también es la roca. Él es fuerte, estable, permanente. Asimismo, Dios es refugio, fortaleza, escudo. En el libro de Malaquías, Dios es refinador o purificador. Es decir, Él es el Dios que nos santifica. También vemos en el texto bíblico que Dios es el Rey. Él es el soberano sobre todo. Asimismo, Dios es el juez. Él es perfectamente justo. Recurrentemente en las Escrituras, Dios es presentado como el pastor. Él es nuestro protector y sustentador. Él nos cuida, alimenta y guía. Aun cuando Padre es el título distintivo de Dios en el Nuevo Testamento, debemos observar que desde el Antiguo Testamento el Señor se ha revelado a nosotros como nuestro Padre. David expresó, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Como ya se los he mencionado, algunos de los títulos o nombres divinos que hemos visto hasta el momento fueron atribuidos a varios dioses. Pero el Dios verdadero es el único digno de ser reconocido e identificado con dichos títulos o nombres divinos. Pero lo más notable es que encontramos en la Biblia la revelación del nombre distintivo e inédito del Dios verdadero. Y esto nos lleva al punto número 2. El nombre exclusivo del Dios de Israel. Antes de que Moisés se encontrara con Dios en la teofanía de la zarza ardiente, en aquel desierto de Madián, el Dios de Israel era comúnmente conocido como el Dios de los padres, es decir, como el Dios de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. En efecto, Dios inició presentándose a Moisés en aquella teofanía de la zarza ardiente de la siguiente manera. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Después de que Dios instruyó a Moisés respecto a la misión de ir al faraón y sacar al pueblo de Egipto, asegurándole que él estaría con él, Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre. Y el relato bíblico nos dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Antes de continuar con la lectura del relato bíblico, es importante entender que en el mundo antiguo los nombres estaban ligados íntimamente con la esencia y la totalidad del ser de una persona. La pregunta de Moisés es tan profunda como decir, necesito saber por completo quién eres, Dios, para poder también comunicarlo a los hijos de Israel. Los judíos habían estado por más de 400 años como esclavos en Egipto.
rodeados del politeísmo y la opresión egipcia. Los hebreos no tenían aún las escrituras en su haber. Solamente contaban con una tradición oral que les relataba acerca del Dios de los padres o patriarcas. Al parecer, los israelitas en Egipto habían caído en la idolatría, habían adorado a las deidades egipcias y se habían olvidado en buena medida del Dios de los patriarcas. De hecho, el libro de Josué registra que los hebreos adoraron a las deidades egipcias y que algunos de ellos lo siguieron haciendo, incluso después de ocupar la tierra prometida. Amados hermanos, es indispensable entender bien este texto del Éxodo en el que Dios revela su nombre propio, ya que es sumamente crucial y sustancial para nuestra fe. Debemos partir de observar que cada deidad en los tiempos antiguos tenía un nombre propio. Las personas creían que era necesario conocer el nombre personal de su Dios para poder acercarse a Él y pedirle su ayuda. Asimismo, el nombre revelaba el carácter de la divinidad. Entonces, la revelación que Dios hace de su nombre personal involucra también una invitación al pueblo para que salga de la idolatría y conozca y adore solamente al Dios verdadero. En el versículo 14, el relato continúa de la siguiente manera. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Ejye Asher Ejye. 3 palabras hebreas que nos otorgan un horizonte ilimitado. Esto puede traducirse como: yo soy el que soy, yo seré el que seré, yo soy el que estoy, o yo seré el que estaré. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová. Por favor, repitan conmigo: Jehová. En hebreo, este es el tetragrama compuesto por las consonantes Yod, Hei, Vav, Hei, que se presenta en el español como YHWH y que se ha vocalizado como Yahweh, Yahvé o Jehová. El nombre de Dios está relacionado con el verbo hebreo hayá, que se traduce como ser. El Señor continúa hablando a Moisés lo que éste debía decirle al pueblo. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Luego Dios declara: este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. En efecto, desde la tradición judía más antigua se ha tenido una alta reverencia por el nombre exclusivo de Dios que le fue revelado a Moisés desde la teofanía de la zarza ardiente, tanto así que se le ha considerado como el nombre impronunciable de Dios, como una manera de respetar su carácter divino, su carácter sagrado. En la tradición judía, cuando alguien lee el tetragrama, en lugar de pronunciar el nombre de Dios, lee automáticamente Adonai, es decir, el Señor. Tristemente, debo hacer un paréntesis para desmentir una de las peores aberraciones y blasfemias que he escuchado en toda mi vida, y que cualquier biblista o teólogo serio repugnaría, al igual que yo lo hago hoy enfáticamente. Y me refiero a la falsa enseñanza de un líder religioso mediático y demagogo que, deificándose a sí mismo, afirma que Moisés tenía que responder al faraón cuando éste le preguntara: ¿qué Dios te ha enviado? Yo soy, implicando el siguiente sentido: yo, Moisés, soy Dios. Concluyendo equivocadamente que entonces él también, como el líder religioso, es el yo soy divino. Y manipulando a sus oyentes, al plantearles de manera general la pregunta: ¿qué Dios te envió? Contésteme ustedes.
conduciéndolos a todos, desgraciadamente, a responder, yo soy, connotando que cada uno en su audiencia es también el yo soy divino. Esta atrocidad quebranta el tercer mandamiento, en el que Dios claramente dijo: no tomarás el nombre del Señor o de Yahvé, el yo soy tu Dios, en vano. Y demuestra la falta del entendimiento más básico de este falso maestro acerca de la oración del Padre Nuestro, que dice: santificado sea tu nombre. El sentido de esto es: apartado sea tu nombre. Solamente Dios tiene este nombre. Este tipo de enseñanzas se dan cuando la egolatría humana se combina con la ignorancia prepotente y la falta de estudio reverente y serio de las Sagradas Escrituras. Y lo peor de todo es que miles de personas responden amén a este tipo de disparates imprudentes y blasfemias descaradas que atentan contra lo más sagrado que Dios nos ha revelado, su nombre propio para siempre. Este tipo de falsos maestros, amparados en su pésima interpretación del Salmo 82:6, que dice: vosotros sois dioses, se deifican a sí mismos, ignorando que el salmista se está dirigiendo sarcásticamente a jueces corruptos que, en lugar de representar a Dios, pervirtieron la justicia, y les recuerda que no eran más que seres humanos que fallecerían como seres mortales. También obvian que cuando Jesús citó este salmo, se estaba dirigiendo a religiosos corruptos, a los que también llamó generación de víboras y sepulcros blanqueados. El único Hijo de Dios que es Dios se llama Jesucristo. Pero evidentemente la mentira del más fracasado de todos los adoradores, cuya seducción principal al presentarse como la serpiente antigua desde el Génesis fue el ofrecimiento: seréis como dioses, sigue resonando seductoramente en los labios de los falsos maestros que han tergiversado el evangelio y engañado a multitudes, a miles y miles de personas. Esta es una de las formas más bajas de idolatría antropocéntrica. Amados hermanos, no se dejen envolver por un falso evangelio que no es evangelio en lo absoluto, sino una sarta de mentiras astutas y diabólicas que enseñan a hombres amadores de sí mismos, cuyos estilos de vida de opulencia extravagante delatan su amor por el dinero, su codicia y materialismo. Y como si esto no fuera suficiente, además se atreven a blasfemar contra el nombre sagrado, santo, santo, santo del yo soy, Yahvé. Después de esta necesaria e imprescindible aclaración, quiero explicar lo siguiente. Con su nombre personal, el yo soy, Yahvé, no solo declara su existencia eterna y absoluta, sino que además declara cuál es su relación con su pueblo. Dios afirma su presencia y su actuar a favor de los suyos. Los eruditos Kiel y Delitzsch comentan, refiriéndose a la pregunta de Moisés y a la respuesta de Dios, lo siguiente: la pregunta presuponía que el nombre expresaba la naturaleza y operaciones de Dios, y que Dios expresaría en hechos la naturaleza expresada en el nombre. Dios se designó a sí mismo mediante este nombre como el Dios absoluto, actuando con una capacidad y autodependencia sin ataduras. Dios se reveló a Moisés no solamente como el Dios creador, Elohim, como el Dios de su padre, el Dios de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, sino especialmente como el Dios personal que opera y dirige la historia de la salvación. El yo soy, Yahweh, Yahvé, Jehová. El yo soy significa que el Señor es el Dios autoexistente, todo suficiente y todo trascendente. Implica: yo estoy contigo y trasciendo toda circunstancia en tu vida. Los egipcios eran politeístas, prácticamente tenían un Dios para cada cosa: el Dios del sol, el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios del viento, la diosa de las cosechas, la diosa del desierto, el Dios del río Nilo, el Dios de la fertilidad,
la diosa del nacimiento, el dios de la medicina, el dios de la sanidad, entre muchas otras deidades falsas. El nombre del Dios verdadero significa: yo soy el único Dios de todo y sobre todo. Soy el único que tú necesitas. El Dios que está presente y activo. El Dios que está y estará contigo. Es por eso que el sentido de la fe en el Antiguo Testamento, más allá de ser un consentimiento intelectual, es la confianza que se fundamenta en una relación personal con el único Dios verdadero, el yo soy. Y como el yo soy, es decir, como Yahvé, el Señor se presenta como Yahvé Mekadesh, el Señor que santifica, Yahvé Nisi, el Señor es mi bandera. Esto tiene el sentido del Señor es mi victoria. Yahvé Rafa, el Señor que sana. Yahvé Roí, el Señor es mi pastor. Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el que pelea por nosotros. Yahvé Shalom, el Señor es paz. Yahvé Shammah, el Señor está presente, o el Señor es mi compañero. Yahvé Tzidkenu, el Señor nuestra justicia. Yahvé Jireh, el Señor proveerá. El yo soy es quien ilumina también las páginas del Nuevo Testamento, del pacto de la gracia en la revelación de Cristo Jesús, nuestro poderoso Salvador. Y esto nos lleva al punto número 3. El Dios encarnado. El evangelista Juan relata el debate de Jesús con unos judíos que se vanagloriaban de su ascendencia histórica y espiritual, y que se jactaban de tener, según ellos, una posición correcta delante de Dios. Sin embargo, Jesús los puso en su lugar, mostrándoles que de nada les servía su ascendencia judía si no creían en Él como el Mesías. El Señor les dijo: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham vio a través de la fe hacia aquel Mesías que cumpliría todo lo que Dios le había prometido, incluyendo el bendecir a todas las familias de la tierra. Versículo 57. Entonces le dijeron los judíos a Jesús: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿Cómo podría alguien tan joven como Jesús haber visto a Abraham, quien había vivido en la tierra alrededor de 2000 años atrás? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La afirmación de Jesús declara tanto su preexistencia como su divinidad. Él es el yo soy, Él es Yahvé, el Dios preexistente hecho carne. Un poco más adelante Jesús proclama: el Padre y yo somos uno. El Padre y el Hijo son uno en esencia divina, son perfectos en unidad, aunque no idénticos como personas de la Trinidad. En otras palabras, el Padre y el Hijo son uno mismo, pero a la vez dos personas distintas. Esta es otra declaración firme de la deidad de Cristo. Al inicio del Evangelio, según San Juan, encontramos un paralelo importante con el texto de Génesis capítulo 1 y versículo 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Noten cómo Juan inicia el Evangelio con las mismas palabras. En el principio era el verbo, el logos, la palabra, y el verbo era con Dios. El verbo es coexistente con Dios. Indica una relación especial de eterna comunión entre las personas de la Trinidad. Es decir, una sola esencia divina y tres manifestaciones personales y eternas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Juan resalta la igualdad del verbo con Dios. Esto puede parafrasearse como: el verbo estaba cara a cara con Dios, o el verbo estaba a la par de Dios. Juan enfatiza que no solamente el verbo estaba presente con el Padre, sino que además había una íntima relación eterna entre el verbo y el Padre, y el verbo era Dios. Es lo que Juan continúa diciendo. No hay nada más elevado que esta afirmación. Y el verbo era Dios, ya que significa que todo lo que podemos decir de Dios lo podemos decir también del verbo. El verbo es autoexistente. Esto significa que el verbo nunca fue creado. Él es desde la eternidad. Él es el yo soy. El verbo era de la misma calidad de Dios, mientras que retenía su distinción personal del Padre y del Espíritu Santo. Versículo 2. Este era en el principio con Dios.
El verbo es eterno. Nunca ha habido un solo instante de la eternidad en el que el verbo no haya existido. Y esto nos lleva a algo más. No hay nada que no dependa del verbo para existir. El versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo es el agente creador de Dios. Nada ha quedado fuera del alcance de su actividad creadora. Lo que ahora vemos a nuestro alrededor no ha empezado a existir fuera del verbo de Dios. El poder creador del verbo se ha visto desde el primer día de la creación hasta el día de hoy. Él sigue sustentando a su creación. Y puedes darte cuenta de esto solo respirando. En síntesis, en Génesis 1 vemos el relato de la creación de Dios. En los primeros versículos de Juan capítulo 1 vemos la explicación de la creación de Dios y la esperanza naciente que anuncia una nueva creación en Cristo Jesús. Más adelante, en el mismo prólogo del Evangelio, Juan escribe la declaración más clara y concisa sobre la encarnación. Y aquel verbo fue hecho carne. Carne es el término más crudo para referirse a la naturaleza humana. Queda muy clara la deidad del verbo, pero también queda claro que al encarnarse se hizo hombre. Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. Es tanto carne como verbo. Es tanto verbo como carne. Él es el Dios hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, el único mediador entre Dios y los hombres. Él también es el hombre Dios, aquel que representa a los seres humanos ante Dios. Él es nuestro abogado, Él es el único camino al Padre y quien nos reconcilia con el Padre. Juan continúa diciendo, y habitó entre nosotros. Es una referencia a ser morada, así como la presencia de Dios estuvo en el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, es decir, el único hijo de esa clase. Jesucristo es la personificación de la gloria de Dios. El Dios invisible se ha hecho visible en Él. El Dios inalcanzable se ha hecho alcanzable en Él. Juan continúa diciendo, lleno de gracia. Esto significa lleno del favor de Dios que hemos recibido de forma inmerecida y de verdad. Solamente Jesús nos revela al Padre y solamente en Él está la salvación de la humanidad. El evangelista Juan registra los 7 yo soy de Jesús, los cuales son totalmente relacionales. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida para sustentarnos. Yo soy la luz del mundo para iluminarnos. Yo soy la puerta para que entremos a la salvación. Yo soy el buen pastor para dar su vida por nosotros, sus ovejas, y así podernos dar vida y vida en abundancia. Yo soy la resurrección y la vida para darnos una esperanza eterna. Yo soy el camino para llevarnos al Padre, la verdad para hacernos libres y la vida para que tengamos la garantía de perpetuidad a su lado. Y finalmente dijo, yo soy la vid para que demos fruto abundante y permanente y estemos siempre permaneciendo en Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Jesús es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos tener salvación. Pedro, en compañía de Juan, declaró frente al concilio, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El apóstol Pablo escribió en Colosenses 2:9, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. La misma naturaleza de Dios está plenamente presente en nuestro Señor Jesucristo. Las doxologías, oraciones e himnos del Nuevo Testamento nos proveen una perspectiva de cómo fue la adoración que rindieron los creyentes de la iglesia primitiva. Por ejemplo, Pablo escribe acerca de la adoración al Padre en 2 Corintios 1:3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación.
También Pablo escribe en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En el siguiente himno de la iglesia primitiva que Pablo registra en su carta a los filipenses, observamos que Jesucristo recibe la adoración. Evidentemente no conocemos la música de este himno, pero tenemos la letra en las Sagradas Escrituras. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Juan describe en el Apocalipsis la visión que recibió acerca de cómo el Cordero inmolado de Dios, Jesucristo, es adorado. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es Jesucristo, el Dios hecho carne, quien también dijo a sus discípulos antes de morir en la cruz del Calvario, en aquella sobremesa en la que se estaba despidiendo de ellos: y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, es decir, otro parácletos, ayudador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Y esto nos lleva al punto número 4 y final: la venida del Espíritu Santo. Con su venida para empoderar a los cristianos, el Espíritu Santo impulsa a los creyentes a la verdadera adoración. Jesús dijo: lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Sin el Espíritu Santo que opera el nuevo nacimiento en nosotros, sería imposible que fuéramos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Juan Calvino escribió: un buen afecto hacia Dios no es algo muerto y brutal, sino un movimiento vivo que procede del Espíritu Santo cuando el corazón es tocado correctamente y el entendimiento es iluminado. En efecto, es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, quien nos conduce a adorar en espíritu y verdad. Recordemos las palabras de Jesús a la samaritana: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tozer escribió: el Espíritu Santo no opera según la idea o fórmula preconcebida de nadie, pero esto sé: cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros con su unción, nos convertimos en un pueblo adorador. Pero ¿cómo adoramos al Espíritu Santo? De la misma manera en la que adoramos al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo es Dios y por lo tanto Él es digno de toda adoración. Evidentemente, cuando adoramos a Dios, adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El antiguo credo atanasiano, el cual es reconocido por el protestantismo, dice: y en esta Trinidad ninguno es antes del otro o después del otro, ninguno es más grande o menor que otro, pero las tres personas completas son coeternas juntas.
y coiguales. Por lo tanto, en todas estas cosas, como ya ha sido mencionado, la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad debe ser adorada. El biblista Daniel Block aporta lo siguiente: el Espíritu Santo es más honrado cuando aceptamos su convicción de pecado, su obra transformadora y santificadora dentro de nosotros y su guía en la vida y el ministerio, y cuando en respuesta a su guía nos postramos ante Jesús. Es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado. En otras palabras, es el Espíritu Santo quien convence al mundo de su necesidad de Jesucristo, aquel que perdona pecados y que nos limpia de nuestra maldad, aquel que es el único camino al Padre. Es por esto que nuestra única reacción ante el Dios de la Biblia puede ser adorarle. Y les recuerdo que la palabra adorar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, implica el postrarnos. El venir ante Dios y humillarnos delante de Él y decir: Dios, solo tú eres digno de toda alabanza y adoración. Esto se trata de ti, es solamente acerca de ti. No hay nadie como tú, Señor. Quisiera concluir leyendo las últimas palabras del apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amados hermanos, quiero invitarles a orar. Amado Dios, venimos delante de ti, reconociendo que no hay otro Dios. Te anhelamos con todo nuestro corazón y nos rendimos ante ti, Dios eterno y poderoso Salvador, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Solo tú eres digno de adoración. Aléjanos de la idolatría, de la falsa profecía, y haznos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Hace algunos años, alrededor de 20 años atrás, escribí esta canción. De guerra y paz, Dios fuerte y tierno, eres tú. Principio y fin, el Dios eterno, eres tú. Estás tan alto y tan bajo, a lo ancho, a lo largo, y en mi ser creaste el cielo, las estrellas, el mar, el universo y el amor. Dios, solo importas tú. Eres todo tú, la razón, la luz. Dios, te adoro a ti, pues no encontraré jamás a alguien como tú.
invito a cantar conmigo. De guerra y paz, Dios fuerte y tierno, eres tú. Principio y fin, el Dios eterno, eres tú. Estás tan alto y tan bajo, a lo ancho, a lo largo y en mi ser. Creaste el cielo, las estrellas, el mar, el universo y el amor. Dios, solo importas tú. Eres todo tú, la razón, la luz. Dios, te adoro a ti, pues no encontraré jamás a alguien como tú. Alguien como tú. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas rendir tu vida a Dios. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Haz esta oración de fe conmigo como nunca antes has hablado con Dios. Y repite con toda convicción, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios esta oración de fe. Dile: amado Dios, te necesito. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy pecador y que con tu muerte en la cruz, Jesucristo, has perdonado mis pecados y me has limpiado de toda mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día. Sálvame, Jesús. En tu nombre, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podemos tener salvación, hemos orado. Amén y amén. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener, al divino Jesús hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él,
familia de Dios.